Hola, muy buenos días amigos y amigas de la República. Acá otra vez, aquí en Fuerte y Claro, hoy es viernes, por fin hemos llegado al día viernes. Switcher, ¿cómo cerramos la semana el día de hoy, querida Vale? Manu, ¿cómo estás? Todo lo que tenemos que hablar Celeste. Hoy día, Manu, todas Bien, las noticias. sí, tenemos mucho que hablar. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Está por ahí Shay también. Por acá andamos todos listos ya, por ahí está Celeste. Eso. Está llegando la Alexita. Por ahí está Alexita. Bien. Estamos preparados. Bien, hoy que es viernes, Vale, tenemos que hablar de algunos temitas ya para ir cerrando la semana, y creo que el tema que ha estado un poco llenando los titulares ha sido lo que ha sucedido en el CADE con respecto a la respuesta de un candidato presidencial, exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Cuéntame si, para poner un poco en contexto a las personas, tenemos video o les vamos a contar nada más con nota qué fue lo que respondió. ¿Qué te parece si vamos con el video? Tenemos el video. Tenemos Buenísimo. el video. Vamos a ver el video. Pero mientras va cargando, vamos a poner en contexto breve. Ayer, estos días se ha desarrollado el CADE 2025, que ha sido muy cuestionado, Manu. ¿Por qué? Porque varios candidatos a la presidencia declinaron de participar de este evento que suele reunir a importantes líderes empresariales. Sí, hace algunos años el CADE tenía, digamos, un cierto peso, sobre todo a ese nivel, al nivel corporativo y empresarial, porque guiaba un poco el rumbo, el norte, de cómo se manejaba el sector empresa privada, y era o solía ser este espacio en el que convergía un poco con la política, ¿no? Tenía algunos invitados a nivel político, se establecían una serie de alianzas, se trazaban, ¿no?, rutas a seguir, diálogos importantes. Sin embargo, este año han sido diversas las figuras que han declinado, que han rechazado participar en el CADE 2025. Empezando, pues, por ejemplo, por el presidente argentino, Milei, quien había sido anunciado supuestamente como una gran figura que formaría parte de los paneles, y dijo que francamente no podía, bueno, no profundizó, ¿no? Dijo, no puedo por diversos motivos de mi agenda laboral, pero básicamente no quiso venir. Y lo que se ha dicho, lo que ha trascendido es que parece que estaría perdiendo un poco. No sé si tú coincides en credibilidad, o yo creo que más bien un poco es como que en este momento se ve muy alejado de las principales problemáticas que aquejan a la mayoría de los peruanos. Creo que quizás pueda estar más relacionado con eso. También creo lo mismo, ¿sabes? Justo ahí lo ponen en pantalla. Tenemos ya el video para que podamos conversar acerca de qué es lo que está pasando, así ya con más detalles, porque como bien mencionas, solamente Rafael López Aliaga y Alfredo López Chao, si más no me equivoco, también fue otra persona que participó de esta edición de CADE 2025. Y algo que llamó la atención, Manu, de Rafael López Aliaga fue la forma en que le respondió a uno de los empresarios mineros, Carlos que Galvez, lo cuestionó por sus vínculos con la minería ilegal. ¿Qué te parece si Vamos a escucharlo? Hay un tema que me preocupa especialmente, que es la gran cercanía de muchos mineros ilegales a tu partido. Además, te he escuchado atentamente varias veces y entiendo que por desconocimiento has asumido que por $3 por hectárea por año uno se hace dueño de las reservas minerales. Para tu información, se llega a pagar $153 por hectárea por año. Yo por respeto, no te he interrumpido, espero no me interrumpas, por respeto también. Es mentira absoluta que yo tenga vínculo alguno con minería ilegal. Eso lo descargo de plano. Es una difamación gravísima la que estás haciendo. ¿Ya? En tu cara te lo digo. Pero te lo digo porque estás repitiendo lo que dicen los gremios. Bueno, Confemín te quiere informar que han sido expulsados. No, pues es que la prensa que maneja Graña y Montero, hermano, Graña y Montero, no te informa, pues. Tú lees eso nomás. Tú lees gestión y el comercio, ¿no? Sí, pero lees eso, pues. Entonces, si lees eso, lees porquería, te informa de porquería. No, el input es malo, el output va a ser malo. O sea, estás bajo un dominio de información falsa. Bien. Es mentira, y le he dicho varias veces, pero no la sacan, porque no le pago mermelada.
¿Ya? Ese es el nivel con el que responde una persona que ha ocupado cargos públicos como el ser alcalde de Lima y que ahora aspira al mayor cargo, al cargo de mayor envergadura y prestigio, supuestamente, al sillón presidencial. Y ese es el nivel de debate al que López Aliaga puede llegar como máximo, respondiendo ante un cuestionamiento válido, además que no puede esta vez justificar, pese a que ha intentado hacerlo, que viene de un sector caviar, de izquierda, rojo, de oposición. Se lo ha hecho Carlos Gálvez, quien es el director de la sociedad minera El Brocal, y ha sido un cuestionamiento de los tantos que en su campaña hacia la presidencia va a tener que enfrentar, no solo de la sociedad minera, sino de diversos gremios que conforman la economía del país y que le van a hacer preguntas directas sobre cómo pretende acatar las problemáticas que les atañen. Pero Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, rebaja el nivel de debate a esto, a decirle, es que tú te informas por porquerías, pues, ¿no? Graña y Montero, sí, esos no te informan. Si el input es malo, el output va a ser malo. Yo no te corto nomás porque no te quiero faltar al respeto. O sea, con un nivel, francamente, paupérrimo, ni siquiera de confrontación, de conversación, en el que lejos de responder, reitero, a una duda legítima, normal, esperable de un sector minero que está enfrentando una de las problemáticas más graves actuales, que es la minería ilegal, le hace a López Aliaga y le pregunta, le dice con respeto, dentro del marco de un foro en el que se supone están hablando empresarios y políticos con respeto, le pregunta por los vínculos que su partido tiene con la minería ilegal e informal. Y la respuesta de López Aliaga es esta. No solo, son dos niveles de análisis aquí, ¿no? Primero, número uno, en las formas. En las formas tan bajas, malcriadas, sorprendente, no, pero tan, no sé cuál sería incluso la palabra, en las formas tan básicas, tan vergonzosas a las que un candidato a la presidencia recurre para responder ante un cuestionamiento. Porque, señor López Aliaga, si usted pretende llegar a la presidencia como esta, va a tener que enfrentar muchas otras preguntas así, y preguntas incómodas. Y no todo el tiempo va a poder responder, es que tú te informas mal, es que tú eres caviar, es que tú eres la prensa que no me gusta. Ese no puede ser el nivel de una persona que pretende presidir a un país. A ver, para hacer un poquito de fact-checking ya ahora sí sobre lo que dijo y el por qué Carlos Gálvez, quien es el señor que estaba apareciendo en el video, que le hace el cuestionamiento sobre los vínculos de Renovación Popular con la minería, ¿a qué se refería este señor y qué hubiera sido lo que López Aliaga hubiese tenido que responder, ¿no? Él le preguntaba por los vínculos que tenían con respecto a una serie de dirigentes gremiales vinculados a minería informal que estaban afiliados al Partido de Renovación Popular. Para ir así un poco rewind de todo, ¿no? La pregunta inicial tiene que ver con los vínculos, sobre todo con personajes como Máximo Franco Becker, quien es alguien cuyo nombre está apareciendo en la nota que les estamos mostrando. ¿Quién es Máximo Franco Becker? Es el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal. Una persona, un dirigente con mucha influencia en este gremio que ha participado múltiples veces de insistencias por la extensión del Reinfo. Se ha reunido múltiples veces con congresistas, ha tenido reuniones en el Parlamento, ha liderado las huelgas o las protestas que se hicieron fuera del Congreso para la extensión del Reinfo. De esto viene desde el 2023, que buscaba que se prolongue el plazo, que finalmente se prolongó efectivamente hasta el 2025. En el año 2024
junto a Máximo Franco, al menos otros 6 dirigentes de la Confemin, se afiliaron a Renovación Popular justito días antes de que venza el plazo en el que podían estar afiliados quienes pretendieran postular al Congreso. Dentro de estos llaman la atención algunos nombres. Leodán Valer, quien tiene 3 extensiones de Reinfo, o tenía hasta el momento en el que se afilió al partido, el 11 de julio del 2024, en Huancavelica. Itiel Espinosa y Rosbel Anyosa, quien tienen 6 Reinfos suspendidos. Junto a ellos, otros miembros más de esta confederación de la minería y artesanal e informal que estaban afiliados al partido, que se afiliaron a Renovación Popular. Quiere decir esto, lo que Gálvez le está preguntando a Rafael López Aliaga es un hecho tácito, es algo formal, oficial, comprobable. Le dice, señor López Aliaga, ¿qué pasó o por qué se dio esta vinculación? Me preocupa a mí como representante de la minería formal que su partido, que pretende llegar a la presidencia, tenga vínculos con la minería informal e ilegal. ¿Por qué? Porque evidentemente podría haber favorecimiento o su partido podría darle escaños a estas personas que desde el legislativo evidentemente van a abrirle camino a la minería ilegal e informal para que siga extendiéndose sin control alguno y siga depredando y representando un problema para el país entero y por supuesto también para la minería formal. Esa era la pregunta que le hizo con respecto a estos vínculos. López Aliaga respondió sobre uno de esos personajes, que es Máximo Franco Becker, y dijo que de hecho él lo había votado del partido, ¿no? Dijo, a mí no me tiembla la mano, yo lo voté del partido, hermano, yo ya lo saqué. Y a esto ha respondido también Máximo Franco, señalando que a él nadie lo votó del partido y que él renunció. Y ha llamado, con esto cito, a Rafael López Aliaga un reverendo mentiroso, ha dicho el día de hoy, 7 de noviembre, luego de escuchar que Rafael López Aliaga había dicho que ya no tenían vínculos porque él lo votó del partido. En el 2025, este año, había anunciado que renunciaba el señor Franco Becker por una serie de desacuerdos que tenía con López Aliaga. Evidentemente, ahí hay más tensiones, pero entonces nuevamente se entra a la contradicción de por qué Becker terminó dejando el partido. López Aliaga sostiene que lo votó, Becker sostiene que no, que él renunció por una serie de desacuerdos, pero de que hubo vinculación, hubo vinculación. Y no solamente eso. Previamente, la bancada de Rafael López Aliaga votó a favor de la extensión del Reinfo. Desde el Congreso votaron por extender el plazo que tendrían, que ha sido ampliamente criticado, los mineros informales para cumplir con una serie de requisitos que están instaurados en este registro y que durante muchos años han venido petardeando y que el simple hecho de estar inscritos en el Reinfo les ha permitido seguir operando sin cumplir con una serie de estándares básicos, mínimos e indispensables, y solo con la promesa de que eventualmente se van a poner a régimen o van a cumplir con lo que les exige el estar inscritos en el Reinfo. Ese ha sido el problema y ha sido abordado ampliamente por especialistas en la materia. La problemática que implica que desde el Congreso hayan tenido una posición tan benévola con respecto a esta ampliación. ¿Cómo votó el partido de Rafael López Aliaga? A favor del Reinfo. Entonces, no sé qué te parece a ti, Vale, pero yo considero que la pregunta era legítima y que ameritaba una respuesta de Rafael López Aliaga sobre cuál va a ser su posición y por qué su partido ha tenido una posición que no concuerda con lo que él verbal y oralmente está afirmando. Él dice, no, yo no tengo vínculos, yo los he expulsado, yo tengo una postura muy clara en contra de la minería ilegal e informal y sin embargo los hechos lo contradicen y lo desmienten.
Manu, y sabes que sobre todo, más allá de ser una pregunta legítima, como tú bien mencionas, es el hecho de que hay formas de responder, ¿no? Y si aún así no fuera una pregunta legítima, él como candidato presidencial, como un posible representante del país ante la comunidad internacional, hay formas de decir, oye, ¿sabes qué? Lo que estás mencionando en realidad no es cierto y te voy a explicar el por qué, ¿no? Pero no decir, me estás difamando, es que consumes porquerías. Entonces, como tú también mencionaste, es el hecho del nivel que tenemos para argumentar las respuestas, ¿no? Podemos no estar de acuerdo. Es más, sobre todo, ¿sabes? Cuando iniciamos hablando acerca de la imagen que está teniendo CADE en los últimos años, es también una oportunidad para los candidatos presidenciales para exponer no solamente sus propuestas, sino también para exponerse ellos como figuras que podrían ser potenciales candidatos a la presidencia. Y el hecho de tener este tipo de respuestas, yo creo que más les juega en contra que a favor, porque no quedan bien. A ver, ahora, esta ha sido una de las intervenciones, pero hay otra intervención también en el que le refuta a la presentadora del por qué no le dan más tiempo, ¿no? Y dice, no, pero es que el señor Aldo Mariátegui se ha quedado con 2 minutos míos, ¿no? Y la forma en la que responde es soberbia, ¿no? Porque nuevamente las formas son tan importantes, ¿no? Disculpa, ¿es posible que me puedas brindar unos minutos más? No, porque las reglas, ok, gracias. No, pero es que el señor tal, es que... O sea, no es la forma. Ahora, algo que también quisiera añadir aquí, y tenemos el byte para que los podamos comentar, Manu, tú que también sabes de todo el tema de derechos humanos, es que él nuevamente ha atentado en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha dicho que en realidad esto favorece a los defensores de terroristas. ¿Qué te parece si lo vemos? Sí, antes de eso, para no irnos del tema, claro, es también como que uno se pregunta, ¿qué está haciendo este candidato? Porque en teoría, pues hubiese uno creído que va a acudir al CADE para asegurar el voto empresarial, para congraciarse con los empresarios, para responder asegurándoles estabilidad durante su gobierno, asegurándoles el bienestar de sus inversiones. Y sin embargo, lo primero que hace, desde su error personal de ser tan soberbio y no aceptar que nadie le cuestione absolutamente nada, y en vez de responder a esos cuestionamientos, atacar desde la prepotencia, es gestionar o generar tensiones con el gremio empresarial. Entonces, ni siquiera desde un punto de vista estratégico favorece a su candidatura, porque se está peleando con todos y se está yendo a pelear al CADE, donde supuestamente están las personas que en teoría votarían por López Aliaga, por Rafael López Aliaga, que siempre ha presentado su candidatura como la de un gran empresario, confíen en mí. No sé qué empresario deja sus proyectos votados a la mitad, como la alcaldía de Lima, con promesas incluidas, con caos desatado en la ciudad en diversos niveles, sobre todo en materia de gestión de cómo está el transporte de la gran supuesta vía expresa recientemente inaugurada. Pero en fin, es un voto que uno hubiese esperado que él iba a ir a CADE a buscar, y en vez de eso, López Aliaga peca porque le puede más la soberbia de su personalidad, le puede mucho más el decir, y con el dedito que estamos viendo en este momento en pantalla, a ver, ¿tú quién eres? Tú a mí no me cuestiones nada, yo aquí todo lo sé, todo lo soluciono con dinero, porque incluso le llegó a hacer una apuesta, ¿no? Le digo, te apuesto $100,000 por cada minero que tú me entregues, por cada minero afiliado a mi partido que tú me entregues. Entonces, dice mucho de una persona que no es capaz de entablar diálogo con ningún sector, ni con derechas, ni con izquierdas, y simplemente está desde su púlpito personal creyendo que él tiene la razón en todo y sin aceptar cuestionamiento alguno. Una persona que además nos queda claro que mira siempre a la ciudadanía así, por debajo de su hombro, nadie lo puede cuestionar y él no va a contestar a ningún cuestionamiento, porque cualquier persona que lo gestione, entonces es caviar, es roja, es terruca, es de izquierdas, no sé,
¿Le dirá lo mismo al señor Carlos Gálvez, que es un caviar, que es de izquierdas y que por eso lo está cuestionando? Dudo mucho que pueda sostener ese argumento en esta confrontación. Vamos a ver entonces qué fue lo que dijo Rafael López Aliaga nuevamente en la línea de otras autoridades que pretenden que salgamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El retiro inmediato de la Corte Interamericana de Derechos Inhumanos, donde ganan solamente los defensores de terror y los defensores de sicarios. Ahora el señor Gorriti ya está aludiendo a la defensa de sicarios. Es otro bolsón de negocio. Un negocio macabro. Inversión superior a $1.000 millones para potenciar la inteligencia policial y militar, como es en otros países. Cámaras, drones, interceptación de información, chuponeo legal, central de recompensa efectiva que funciona en muchas partes del mundo. Demanda, y esto lo pongo en justicia, he unificado seguridad y justicia, está el QR, si pudieran bajárselo. Demanda del Estado peruano contra Brookfield ante el CIADI por al menos $3.000 millones por comprar acciones de Odebrecht en concesión obtenida corruptamente, habiendo pagado dinero a funcionaria pública. Es distinto a una campaña electoral. Funcionaria pública tiene responsabilidad penal, gravísima. La compra de acciones de Brookfield a Marcelo Odebrecht se materializó estando preso y sentenciado a 18 años de cárcel por corrupción en Brasil, pero corrupción. Eso no pasa compliance, no pasa due diligence de ninguna entidad seria en el mundo, a menos que sea un reducidor. ¿Sabes? Yo me pregunto, Manu. Dímelo. Esta narrativa que se ha empleado constantemente contra Gustavo Gorriti, ¿no? Tiene una obsesión, no me cabe duda, con el señor Gustavo Gorriti. Yo creo que se despierta y tiene ese lanzadardos. Tiene ahí la cara de Gorriti. Porque francamente, o sea, si tiene, no sé, temas personales con el periodista, con el señor Gustavo Gorriti, bueno, ya sabrá él cómo sostenerlos. Pero ya resulta ridículo que lo traiga a colación en absolutamente cada intervención. Realmente el señor López Aliaga pretende que nos creamos que absolutamente todos los problemas que atraviesa el país son por la culpa de Gustavo Gorriti. O sea, se le pide a un candidato presidencial un poquito más de seriedad con respecto a su análisis de las problemáticas. ¿Por qué? Perfecto, usted detesta a Gorriti, usted piensa lo peor de Gorriti. Maravilloso, déjelo ahí un ratito al costado. ¿Por qué lo tiene que traer a colación cada vez que habla sobre cómo va a combatir los problemas que aquejan a los peruanos? Dígame usted si piensa que, porque además ya lo ha hecho, ¿no? Con su apología a la violencia, diciendo que habría que bajarse a Gustavo Gorriti, si piensa que desapareciendo del mapa al periodista, como también lo ha insinuado, mágicamente los problemas del Perú se solucionarían. No tiene sentido. Es insultante que lo traiga a colación cada vez que puede como propuesta de algo que va a mejorar en el Perú. No tiene ningún sentido. Ahora, yendo al byte que habíamos escuchado, ¿vale?, sobre lo de la Corte de Derechos Humanos, ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Sobre todo en un sistema judicial roto, fragmentado y que no es siempre y en la mayoría de veces efectivo para garantizar justicia para las víctimas, un sistema judicial nacional peruano, a ese me estoy refiriendo. En un sistema como este, el no tener la posibilidad de apelar a instancias internacionales deja al Perú aislado y a los ciudadanos sumamente expuestos. Porque si no encuentran justicia en este país, entonces eso quiere decir que ya no van a poder acudir a instancias internacionales a las que se ha podido acudir en el pasado y en las que se ha corregido, ¿no?, es materia histórica y digamos hay hechos, hay casos que lo demuestran, en los que se ha podido corregir sentencias que se tomaron dentro del sistema judicial peruano. Además que ya sabemos con qué, o sea, de qué viene de la mano este discurso, ¿no? Es populista porque, número uno, no es tan sencillo de llevar a cabo. O sea, ellos lo dicen como si, ya, yo mañana voy a traer aquí un papel y firmé, listo, nos salimos de la Corte Internacional de Derechos Humanos,
bravo, miren, les otorgué lo que tanto les prometí. No es tan sencillo, no soluciona los problemas de manera estructural y sistemática que tenemos y nos deja mucho más vulnerables como ciudadanos a que si el sistema nacional judicial peruano nos falla, no podamos apelar a ninguna otra instancia. Y obviamente va de la mano con, nuevamente, todo este discurso que a él le fascina traer, que es de las ONGs y que la Corte protege a delincuentes y etcétera, etcétera. Claro, que no viene siendo casualidad tampoco que precisamente muchos de los casos que han llegado hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos son casos de graves violaciones a los derechos humanos ejercidas en el Perú que no encontraron respuesta. Y muchas de esas ONGs a las que él ataca y dice que son quienes se ven favorecidas por estas instancias, son las que de manera gratuita, sin fines de lucro, durante años han defendido a poblaciones vulnerables, que son quienes más han sido víctimas de estas violaciones de derechos humanos. Vale, hoy no hemos saludado audiencia. Cuéntame si tienes algunos comentarios de personas que quieran interactuar y contarnos un poco lo que opinan de lo que está diciendo el candidato a la presidencia, Rafael López Aliaga. Y para ir haciendo preámbulo para el siguiente tema que también está relacionado con esto de derechos humanos. Roger nos dice, qué poco manejo emocional, es un desastre para comunicarse. Estoy de acuerdo contigo, Roger, me parece que no está teniendo asesoría en el lado de media training o comunicación asertiva como una persona que está buscando candidatear. Lourdes dice, qué asco da este señor y tener esta calidad de candidato, qué nivel nauseabundo. Tenemos por ahí, Nelly, siendo gerente, como dice, su forma de expresarse, al menos en política, es deplorable, totalmente limitado. De acuerdo, ¿cómo una persona con tan pocas habilidades comunicativas podría liderar algo? Imagínense un país. Carmen dice, creo que se enamoró de Gorriti. Bueno, tiene una fijación, eso es definitivo. Que este loco se retire de postular, da vergüenza y pena su pobreza mental. No lo va a hacer. No se va a retirar de la contienda electoral. Alcides Tamara, el pueblo peruano necesita un presidente que sintonice con el pueblo. Giovanna, creo que ya se enamoró de Gorriti, siempre está en su mente, Gorriti tiene una obsesión. De acuerdo, lo trae, como dije, a colación cada vez que puede. Bien dicho, felicitaciones por abrir los ojos a la gente ciega. Muchas gracias, querida Carmen. Bueno, entonces, vale, ¿te parece? ¿Hay algo más que tengamos que abordar sobre López Aliaga? Cerramos por ahí. Ahí cerramos, creo, Manu. Vamos con el siguiente tema. Cerramos entonces, señoras y señores, con lo que ha sido López Aliaga en el CADE. Yo creo que un par de días después, incluso dentro de su propio partido, le van a jalar un poco las orejas porque nuevamente no era aquí era López Aliaga. Ese era el grupo al que tú tenías que apuntar, al que tenías que darle amor, cariño y ganártelos para que votaran por ti, en teoría. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer? Se ha enfrentado a los suyos. Bueno, continuemos. Hablando de propuestas locas y de prioridades que tienen los congresistas en el país, cuando hay tantos pedidos por una puntual derogación de leyes o que se legisle a favor de la población, tenemos una congresista, precisamente del mismo partido, de Renovación Popular, la señora Milagros Jáuregui, que, imagínate, vale, quiere ser pionera. Ella quiere ser pionera en el mundo para instaurar una ley que condene algo que ha llamado la cristofobia. ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué te digo que quiere ser pionera? Porque no existe en otro país del mundo una iniciativa similar que pretenda darle peso penal y jurídico a lo que arbitrariamente se pueda considerar cristofobia. Milagros Jáuregui, pastora evangélica, perteneciente a Renovación Popular y una persona que ha demostrado
tener posturas muy conservadoras y antiderechos, sobre todo de las mujeres, pues ha decidido que en el Perú, que es un país laico, recordemos, si bien yo me considero una persona católica, es importante decir esto, el Perú es un país laico y una congresista de la República pretende utilizar, ¿no?, el poder que tiene en este momento, el poder efímero que tiene en este momento como congresista para sancionar un término que no sé si ella se lo ha inventado, yo no lo había escuchado antes, que se llama cristofobia. Ley anticristofobia, ¿en qué consiste? En sancionar de manera penal todos los actos que sean considerados ofensivos contra la fe y los símbolos religiosos. Está por ahí el proyecto para que le demos una ojeadita. A ver, la presente ley tiene como objeto prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia, hostigamiento, ridiculización, discurso de odio motivado por la fe religiosa en cualquiera de sus expresiones. Se entiende como cristofobia todo acto de violencia, hostigamiento, ridiculización, bueno, lo mismo que decía arriba, odio, vandalismo dirigido contra una persona, institución, símbolo religioso, imagen o templo por motivos de fe religiosa. Bajamos un poco porque me interesa llegar a los antecedentes. A ver, sanciones administrativas, perdón, un poquito más arriba, vale, discúlpame, ahí está. Pretende crear un registro nacional de incidentes de cristofobia que lo quiere cargar a la Defensoría del Pueblo para recopilar denuncias sobre casos que se consideren, vaya a saber usted bajo cuál criterio, ofensivos a la fe católica. Amparándose supuestamente en la ley 27270 contra actos de discriminación. Bajamos. Un poquito. Quiero leer dónde estarán los antecedentes. Creo que aquí no están. Ah, sí, acá está. Vamos a buscar dónde menciona a la obra María Maricón como ahí está lo que yo te estaba mencionando, vale. Entonces, cuando cualquier parlamentario quiere presentar una iniciativa legislativa, tiene primero que nada que justificarla, ¿no? Jáuregui ha dicho que, no ha hecho mención a que somos un país laico, pero ha dicho que más del 80% de la población peruana se considera perteneciente a la fe católica y que para ella eso sería suficiente como para que desde el Congreso se legisle con respecto a la fe. El Estado empezaría a criminalizar cuestiones relacionadas a la fe católica que no tienen nada que ver. Iglesia y Estado, siempre por separado. Pero para la congresista Milagros Jáuregui, las creencias de su grupo y sus creencias personales ameritan que ella utilice el aparato estatal para castigar lo que considere cristofobia. En los antecedentes menciona el caso de María Maricón, que para hacer un rewind rápido nuevamente, ponerlos un poco en contexto, era esta obra dirigida por Gabriel, ahí está su nombre, pero ahorita me lo Gabriel Cárdenas Luna, Gabriel y producido Cárdenas. por Katia Espinosa. Gabriel Cárdenas, quien era el director, el escritor y el actor principal, que de hecho explicó, y yo lo sé porque yo lo entrevisté, que María Maricón era una obra que hablaba de su propio proceso encontrándose como una persona dentro de la comunidad LGTBIQ+, y siendo a la vez creyente y habiendo sido educado dentro del sistema de fe, dentro de un colegio religioso. Era una obra que narraba su experiencia personal y el cómo las vírgenes, en este caso, que habían sido para él en su infancia y adolescencia tan cercanas, de hecho lo habían ayudado a encontrarse, a aceptarse y a quererse en este camino, ¿no? Pero el solo simbolismo del afiche fue el que desató, si lo recuerdan, toda una serie de respuestas desde el Ejecutivo, desde los congresistas, desde grupos conservadores que pretendían sancionar, pretendían que ni siquiera se estrene la obra, censurar la obra sin ni siquiera haberla visto, solamente por el afiche que decía, que es el que estamos viendo ahorita en pantalla, que es María Maricón. Otro de los antecedentes que menciona, que está un poquito más abajo,
es la figura de Santa Rosa de Lima, que fue utilizada en el año 2023 como imagen del Festival Internacional de Cine LGTBIQ+. Es una imagen de Santa Rosa de Lima intervenida que tiene en su corona de flores los colores de la bandera LGTBIQ+. Baja un poco más hacia el siguiente, me parece que menciona otros dos. Ok, esto que fue una besatón, ¿no? Que se dio de hecho hace mucho tiempo, en el año 2011, cuando se organizó un evento masivo, se convocó a este evento masivo que se llamaba Besos contra la Homofobia y que se hizo en la Catedral de Lima. Se había convocado a manera de una protesta pacífica y simbólica para rechazar estas posturas que criminalizaban la opción sexual de las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, o a su identidad, y que se hizo, como pueden ver ahí, solamente se convocó a que las personas vayan a besarse con sus parejas frente a la catedral en un espacio público. No estaban al interior de la catedral, estaban en la calle frente a la catedral, y que se ejerció a manera de protesta simbólica. Y el último que me llama particularmente la atención es este, que menciona a un movimiento al que muchas mujeres, o con el que muchas mujeres nos sentimos quizás relacionadas, que es Católicas por el Derecho a Decidir, que de hecho no solamente es un movimiento que exista aquí en el Perú, sino que existe en otras regiones. Sobre todo tiene bastante fuerza e injerencia en México, y que agremia a mujeres que nos consideramos católicas, que nos consideramos que hemos crecido dentro de la fe, que tenemos vinculación o cariño, cercanía por Cristo, y que aún así consideramos que el tema del aborto no compete a nuestra fe, no compete a nuestras decisiones o creencias religiosas, no compete a nuestro sistema de creencias, sino a una materia de salud pública. Eso es básicamente el core de lo que sostiene Católicas por el Derecho a Decidir, que además es un movimiento que con data, con estadística, explica por qué son posturas que deben ir por separado. El por qué el ser ellas mujeres católicas no implica que tengan que hacerse de vista ciega a una problemática que es el aborto clandestino, que año tras año conlleva a que miles de mujeres mueran en lugares en los que se les practican abortos de manera, reitero la palabra, clandestina, ilegal, por falta de acceso a un sistema de salud que proteja ese proceso, y que nuevamente entonces las expone, las criminaliza, sobre todo en situaciones de mucha vulnerabilidad. Lo que Católicas por el Derecho a Decidir sostiene es básicamente la premisa de que nuestra fe, nuestras creencias no pueden estar intersectadas, no pueden afectar de ninguna manera a un problema grave de salud pública que año tras año tiene como víctimas a miles de mujeres que mueren en camillas por llevar a cabo abortos clandestinos. Y esto no es ninguna sorpresa ni un misterio para nadie. Salgan a caminar ahorita por aquí, por las calles del centro, y van a ver en cada esquina esos cartelitos en el piso, ¿vale? ¿Los has visto? Claro que lo he visto. O sea, creo que todos hemos visto eso que está colocado en la vía pública, ¿no? Y que creo que sobre eso no les incomoda. Claro, que es una realidad que existe, que son cartelitos que dicen atraso menstrual, ergo embarazo, y te están sugiriendo la solución, ¿no? Quiere decir, la sola creencia, más allá de lo que yo personalmente opine sobre el aborto, la sola creencia de que el aborto no debería de existir no va a hacer que deje de existir. El aborto ya existe, y existe desde hace
miles de años. La diferencia suele ser que las mujeres que tienen cierta capacidad económica y social suelen tener acceso a este de manera privada y segura, sin que nadie se entere, mientras que las mujeres que no pueden costearlo generalmente son las que se ven obligadas y forzadas a abortar en la clandestinidad, y muchas veces por el riesgo que conlleva estas prácticas que no se hacen en un lugar quirúrgico, que no se hacen con un especialista médico, mueran, fallezcan, pierdan la vida. Por eso es que hablamos de un problema que compete a la sanidad pública y no a la fe. Para mí, Vale, es así. Yo además te pregunto, aprovecho para preguntarte acá porque sé que tú también eres una mujer católica con la que he hablado e intercambiado nuestras posturas sobre el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y además, ¿sabes que sí? Yo soy católica. Yo no soy las católicas que va todos los domingos a misa, pero yo voy a misa, voy a procesión. O sea, yo sí soy católica y a mí me parece, ¿sabes qué? Me parece malísimo que vengan personas a decirnos cómo tenemos que vivir nuestra fe. Exacto. Eso, a mi parecer, en mi opinión, eso es discriminatorio. Y eso incluso yo puedo decir que va en contra de cómo cada persona puede vivir su libertad religiosa. Por supuesto. Y eso es algo que justamente ella es lo que tanto reclama. En algún momento he leído algunas iniciativas legislativas para garantizar la fe religiosa en el país y demás. ¿Y esto qué es? O sea, que yo porque soy católica no puedo hablar de temas de aborto. Yo porque soy católica no puedo hablar acerca de la comunidad LGBT. Y aquí la mayoría de los peruanos pertenecen a una religión, sobre todo la católica. Así que las personas que por ahí están escuchándome quizás van a coincidir conmigo y me cuentas tú también si coincides, ¿ya? Pero a mí me enseñaron que Dios era amor, ¿ya? Y no sé si a ustedes también acá, a las chicas del Switcher, a ti también, Shirley, sí. En el colegio te decían, Dios es amor. Y hay una canción que dice, Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, ¿por qué se supone, o en qué parte de la religión te hablan de que Dios podría discriminar? Y porque lo que está haciendo la congresista en realidad es discriminar. No, que la comunidad LGBT te estás burlando. ¿De qué? Porque el hecho de asociar a Dios con una comunidad de personas que lo único que buscan es igualdad ante la ley sería una burla. Eso a mí me parece malísimo y me parece que, como tú mencionas, se está mezclando ya no solamente religión, se está mezclando temas ideológicos con temas legales y hasta con temas religiosos aparte. Sí, por supuesto. A ver, son muchos temas, incluso, o sea, un eje importante que tú estás abordando ahorita, que es más cercano a las visiones personales, es como cada uno de nosotros, desde quienes somos católicos, porque además, ojo, y reitero porque esto es importante, somos un país laico. Nadie tiene por qué forzar a otra persona a tener una fe, un dogma cristiano, católico, de ningún tipo, porque en la Constitución está establecido que cada persona tiene libertad de credo y que nadie puede forzar a nadie a creer en algo. Si nosotros creemos en eso, maravilloso, pero eso es cuestión nuestra. Mucho menos ejercerlo desde un ámbito político como lo es el Congreso. Partiendo desde ahí. Luego, ahora siguiendo al plano personal, ¿no? En el catolicismo, creo que una de las discusiones actuales es cómo se percibe el dogma y la creencia escrita sobre piedra, para mí además inventada, no sé por quién, versus lo que se nos enseñó. La figura de Jesús fue una figura humana, fue un hombre que bajó a la tierra para enseñarnos sobre misericordia, sobre perdón. Fue un hombre que se acercó a los enfermos, que se acercó a los leprosos, a los que nadie se quería acercar, que jamás discriminó a nadie, que jamás alejó a nadie, ni siquiera a los que no creían en él, que por el contrario, muchas veces acusó
a los blasfemos y a quienes pretendían con sus palabras hacerse cargo del templo. Para mí eso, y perdón que aquí de repente me voy un poco en floro en el programa, pero para mí eso es el amor de Jesús. No es discriminar a alguien que ama diferente, no es discriminar a alguien que piensa diferente, no es legitimar un discurso de odio contra las personas que no calzan dentro de lo que tú crees que Cristo enseñó. Manu, sí. Y ahora que mencionas esto de lo que tú crees que Cristo enseñó, hay algo que también creo que como tú, como yo, que somos periodistas como las chicas acá, y es que tu religión es tuya. Es y mía. Mi religión es mía. Y yo no puedo obligarte No puedo. a creer en algo que yo creo. Mira, justo aquí estamos en un debate, ya que andamos modos religiosos, con las chicas, acerca de... Colegios católicos presentes. Sí. Y Alexita, por favor, levanta la manito. Ahí está. Alexita nos cuenta y nos dice, yo soy cristiana y creo en el aborto. Y justo le hablábamos porque Milagro Jauregui es pastora de una iglesia Evangélica. cristiana. O evangélica. Evangélica. Entonces, justo estábamos debatiendo de esto, de que el hecho de que yo comparta tu fe o de que yo sea católica, cristiana, evangélica, musulmana, Lo que sea. No tengo por qué obligarte a pensar como yo creo, porque mi fe, mis creencias son mías. Ujú. Y aunque en el Congreso tengamos la posibilidad de que nos represente cualquier tipo de persona, porque justamente eso es una democracia, es importante que todas las personas que lleguen a un nivel de representación de la población sepan esto que estoy mencionando. Mi fe, mis creencias Me competen son a mí. mías. Exacto, me competen netamente a mí y no puedo hacer de mi religión una política pública. Entonces hay que separar, como también mencionabas, Estado de religión. Por supuesto, iglesia y Estado siempre por separado. Y nuevamente, lo que sostienen muchas personas, muchas mujeres y también muchos hombres, ¿no? Personas, sobre todo también incluso dentro del espectro de la medicina, médicos, es que una cosa muy distinta son nuestras creencias, que en teoría deberían servir básica y exclusivamente para que podamos separar cómo nos vamos a conducir por la vida, para que tengamos el norte supuestamente claro de hacer el bien sin mirar a quién, de ser empáticos, de ser amables, de intentar ser buenas personas, mejores personas, de abrazar al que más lo necesita, al más vulnerable, que choca para mí un poco con estas posturas que por el contrario siempre quieren criminalizar a quienes menos posibilidades tienen de acceder a estos derechos, ¿no? Entonces, eso por un lado, y vale, por el otro, tiene que ver con la ambigüedad de esta ley, ya saliendo por completo del plano personal, que nuevamente lo relacionamos con que una cosa son las creencias y otra muy distinta son las necesidades del sistema de salud pública y la necesidad de un marco regulatorio que garantice acceso a derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres. Haciendo eso a un lado, hablemos sobre la ambigüedad de la ley. ¿Quién define qué es cristofobia? ¿Quién define o en qué estatuto se va a regir qué cosa resulta ofensiva para la fe cristiana católica? Eso abre la puerta a una interpretación absolutamente ambigua que va a depender de lo que cada juez disponga y de lo que le parezca o no le parezca, porque no existe algo establecido en la Constitución, por ejemplo, que es la Carta Magna y la que en teoría es a la que acudimos cada vez que queremos revisar el orden jurídico de algo. En este caso, no existe nada que defina. A ver, inciso A.3.1. Se considera contra la fe católica ofensivo a los símbolos religiosos. A, B, C, D. No existe. Implementar una ley que pretende penalizar la cristofobia, que no existe, abre la puerta a esa ambigüedad, a que quede en el espectro de lo que a una autoridad le parece o no le parece que pueda constituir una ofensa a los símbolos religiosos o a la fe católica. Y desde ese punto no se puede legislar
dentro de ese espectro de lo ambiguo y de lo que podría ser criminalizado desde lo interpretativo, porque se abre la puerta a muchas irregularidades y abusos. Por ejemplo, en el caso de los que la misma Milagros Jáuregui menciona, con respecto al afiche de María Maricón, que era un espectáculo artístico, un espectáculo que, si bien algunas personas podía chocar con sus ideales, no representaba ningún peligro para la población, no representaba una problemática de la que el Congreso tenga que hacerse cargo. Los muchachos, los chicos, Gabriel y las chicas que hicieron la obra podrían haber sido perseguidos penalmente, y creo que incluso, y sí, las sanciones penales, las que está proponiendo la congresista Jáuregui, van de 3 a 4 años de cárcel. Nuevamente, bajo una concepción completamente arbitraria y aleatoria de lo que alguna autoridad, algún juez considere que es o no ofensivo. Y tercer punto, realmente para eso les hemos otorgado escaños a los congresistas, para que desde su fe y sus creencias personales legislen a nombre de todos los peruanos. Eso es lobby también. Eso es conflicto de interés también, porque el escaño que ocupa la congresista Milagros Jáuregui no es para que defienda credo ni religión alguna en un país laico. Es para que obre y actúe a favor de las principales problemáticas que en este momento ahogan y asfixian a los peruanos. Dentro de nuestras prioridades en este momento, quisiera que la congresista Jáuregui pueda explicar cómo rayos una ley anticristofobia podría traerle algún beneficio a las personas que no llegan a fin de mes, que no pueden ni siquiera costear lo básico de la canasta alimenticia, los niños que tienen anemia, los niños que no pueden estudiar, cuyas condiciones del sistema educativo están absolutamente colapsadas, el sistema de salud que está tan deficiente, la inseguridad, las extorsiones. Congresista Jáuregui, ¿cómo es que una ley anticristofobia de alguna manera favorece a la población peruana más allá de sus intereses personales? Vale, me gustaría saber si alguien tiene algo que decir, de repente a favor o en contra. Sé que igual este es un tema que abre muchísimo debate, creo que válido y sano. Manu, se nos ha acabado el tiempo, pero tenemos algunos comentarios. Podemos ponerlo, chicas, porque tú sabes que siempre que hablamos de religión hay diversas posturas. Por supuesto, pero yo creo que es algo válido, porque nuevamente el debate, retomando al tema que hablábamos de López Aliaga, el debate expresado con respeto desde posturas siempre va a ser bienvenido. Pilar dice, felicitaciones por el programa y por saber expresar tu opinión con respeto. Muchas gracias a ti, querida Pilar. Los fanáticos religiosos quieren imponer su ignorancia, nos dice Siena Sorba. ¿Quién más? Los fanatismos distorsionan y ciegan. Lamentablemente sí, existen límites entre lo que son creencias y dogmas y fanatismos. Nuevamente, creo que la conclusión de este tema sería que no se puede utilizar una posición de poder en el Congreso para legislar a favor de un dogma personal. Manu, mira, encontré esta notita que te la quería compartir. Dice, Cardenal Carlos Castillo sobre obra teatral María Maricón. Aquí nadie ha querido destruir la imagen de la Virgen María. Y aquí más abajito está la declaración del ayúdame leyéndola, cardenal, por favor. Sí, dice, en la obra no hay nada. La universidad es un lugar para que haya discernimiento, esclarecimiento, reflexión y visión crítica. Por eso, cuida para que se haga con claridad, profundidad y sin frivolidad. Debemos evitar la exageración de realizar movilizaciones. Aquí nadie ha querido destruir la imagen de la Virgen María. Y aquí quiero hacer énfasis en esta frase que menciona. Aunque la imagen que ha salido es denigrante y todos lo hemos rechazado, los obispos y todo, él la tolera. Porque justamente él habla de que para eso está la universidad, para que se pueda expresar, para que las personas, los estudiantes puedan expresarse, para que puedan reflexionar, para que tengan una visión crítica también de la Iglesia Católica, porque eso también es vivir en democracia.
Por supuesto, y nuevamente, y qué bueno que una figura eclesiástica tan importante tenga esa apertura a lo que deberíamos tener, que es la conversación y el diálogo. Yo ya te conté un poco cuál había sido mi experiencia con María Maricón. Me parece que el contexto de la obra, o mejor dicho, el contenido, no era para nada lo que se estaba creyendo que iba a ser. Puede haber debates sobre el afiche, sobre el arte, en fin, etcétera, que finalmente logró su cometido. Y ya para cerrar, solamente así, pequeñito, quería recomendar que revisemos lo que dijo el Papa Francisco, que en paz descanse nuevamente, sobre el aborto, ¿no? Si bien es cierto, evidentemente, creo que nunca jamás va a suceder que desde la Iglesia Católica se apruebe abiertamente el aborto, sí tenía una postura que para mí va un poco más en línea con lo que es el catolicismo, que era la misericordia, la comprensión, el entendimiento y sobre todo la posición del no juicio, el no juzgar a una mujer que por determinadas circunstancias de su vida que tú desconoces, que tú no encarnas, tuvo que tomar esa decisión. La postura del Papa Francisco era esa, la del no juicio crítico hacia eso, si bien evidentemente nunca iba a decir como la máxima figura representante de la Iglesia que estaba a favor del aborto, siempre fue esa con respecto a la humanidad con la que la Iglesia debería abordar cualquier tipo de problemática o de tema que tenga enfrente. Si quieren verlo, si quieren revisarlo, está en el documental que le hizo Disney al Papa Francisco ahí de Pequeño Cherry. Se nos ha ido la semana, querida Vale. Nos despedimos ya, ahora sí, 12:15 de Fuerte y Claro, y con nosotros será hasta el lunes por todas las plataformas de la República. Chau, chau.